qué maravilla es que el Señor me ama a mí. Dígale al Señor ahí, qué maravilla. Qué maravilla es, qué maravilla es que el Señor me ama a mí. Hermanos, buenas noches. Qué gozo, qué privilegio volver a encontrarnos acá para seguir compartiendo y aprendiendo a través de estos devocionales. Antes de empezar, pues yo quiero que coloquemos este tiempo en las manos de Dios, pues para que sea Él guiándonos y ministrándonos a través de su palabra. Señor, Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por lo que tú haces y estás haciendo, Señor, a través de estos devocionales, y seguirás haciendo también, Señor, en nuestras vidas. Señor, pido que sea tu bendición en medio de nosotros, Señor, y que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor. Que tú tienes un propósito, Señor, con cada devocional y con cada mensaje que llega a nuestras vidas, Padre amado. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén, Señor. Hermanos, esta noche quiero hablar del desarrollo ministerial o el crecimiento ministerial en la iglesia. Para esto quiero que vayamos a la palabra. Vamos a leer en Mateo 25, del capítulo 14 en adelante, y dice así la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que no ciegas donde no siembras, o recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, échale en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí el Señor vio unas capacidades, o vio también de pronto unos dones que estas personas tenían. Y así es Dios con nosotros. Él en nosotros ve capacidades, ve dones, ve talentos. Y antes de entrar en materia, yo quiero decirle que es talento. Talento es la capacidad intelectual o actitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar una actividad con mucha facilidad. Y don es un regalo, presente especial de un ser superior. Entonces, don es un regalo o presente especial de un ser superior. O sea que el Señor, como es un ser superior, nuestro Padre Celestial, Él nos llena de dones y de talentos. Y lo que yo quiero en esta noche es que descubramos qué talentos, qué dones tenemos.
Y todo esto para el servicio o crecimiento o desarrollo ministerial. Y en la iglesia también, para desarrollarlos en la iglesia. Dice así también, yo aquí encontré otra cosa, que un talento era mucho dinero. ¿Sí? Dice que con el tiempo significó cierta cantidad de dinero, probablemente eran 6.000 denarios. Y esto, en la parábola de los ladrones de la viña, nos damos cuenta que un denario era el salario de un día para un trabajador. Por lo tanto, 6.000 denarios representaban de 15 a 20 años de salario. Esto representaba un talento, o sea que en sí era mucha cantidad de dinero, lo que habla aquí en la parábola de los talentos. Los dones son esas capacidades que Dios nos da o nos otorga para beneficio de los demás. Entonces, en Primera de Corintios, yo quiero que leamos Primera de Corintios, dice así en el 12, 1, 4 y 7, dice así la palabra del Señor. 12, 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y el 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y el 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Nosotros al recibir a Cristo en nuestras vidas, Dios nos da esas capacidades y esos dones. Y es necesario que los desarrollemos para el servicio de la iglesia. Y más aún cuando los que somos bautizados, más el Señor nos revela qué talentos y qué dones podemos tener. Entonces yo en esta noche quiero decirles tres cositas. Primero, conocer las capacidades. Entonces, como el Señor es tan bueno y nos ama tanto, Él nos da unas capacidades y dones. Entonces, lo importante es que los aprendamos a identificar. Entonces, quiero hablarles de tres cositas. Primero, conocer las capacidades. Segundo, entender el llamado de Dios a servir a la iglesia. Y el tercero, qué conducta debemos tomar frente a los dones. Entonces, primero, ¿cómo conocer las capacidades? Pues es muy importante. Vamos a leer en Romanos 12, 6, 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. De manera que entiendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, a la enseñanza. Y el 8, el que exhorta, la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces aquí el Señor es muy claro en su palabra. Entonces yo sé que uno leyendo y escudriñando la palabra y orando, uno aprende a identificar qué dones y qué talentos el Señor nos ha dado. Entonces es muy importante que realmente oremos y le pidamos al Señor y que nos revele o nos muestre qué talentos o qué dones tenemos. En Efesios 4:11, no lo voy a leer, pero dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a unos pastores y a otros maestros. Yo sé que cada uno tenemos un don y un talento, pero lo importante es que identifiquemos y que sea a través del Espíritu Santo pidiéndole al Señor que nos ilumine o nos revele qué don tenemos, ¿sí? Segundo, entender el llamado de Dios a servir a la iglesia. ¿Cómo podemos entender el llamado de Dios para servir en la iglesia? Vamos a abrir en Efesios 4:11, dice así la palabra del Señor en 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, lo que yo había dicho antes. Y el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay que estar diciendo para perfeccionar y para la edificación del cuerpo de Cristo y también para el trabajo en la obra del ministerio. Todos tenemos un llamado y en la iglesia lo hemos visto porque digamos hay líderes de jóvenes, hay líderes de parejas, está el de servidores. Y yo sé que en alguno de estos ministerios nosotros podemos ser útiles. Entonces es importante que aprendamos a identificarnos con ellos
para ponerlos al servicio de la iglesia, ¿sí? Y esto también nos ayuda a llegar a una madurez muy grande, espiritual y doctrinal. ¿Y esto quién se beneficia? Nosotros primero, como hijos de Dios, y lo segundo nos ponemos al servicio de Dios para la iglesia y para los demás. ¿Qué conducta debemos de tomar frente a los dones? Entonces, esto es muy importante también, ¿qué conducta debemos de tomar? Cuando un hermano o alguien del cuerpo de la iglesia o de Cristo nos dice, hermano, qué bien lo hizo, qué bien le salieron las cosas. Esta es la oportunidad pues para poder seguir haciéndolo, hermano. ¿Sí? Sigámoslo haciendo porque es para Dios y es para su obra. Y no permitir tampoco que nos vayamos a llenar de orgullo porque no soy yo, sino es Dios a través de su Espíritu que me está revelando qué debo hacer y cómo debo hacerlo. Entonces, hermanos, si alguien le dice qué bien lo hizo, cómo le salió de bien, es porque tú tienes un don, yo tengo un don y hemos sido llamados para servir. Y no nos dejemos robar esta bendición del Señor. Y también es muy importante que la conducta que debemos de tener, ¿cuál otra conducta es? Cuando lo hacemos con alegría, lo hacemos de corazón, ¿sí? Para el servicio, porque esto es dado por Dios. Entonces sentimos como ese gozo, como esa alegría de hacer las cosas y decir aquí estoy, como se le dice al pastor, para las que sea. Y también es muy importante que la conducta la debemos tomar frente a qué? A la tarea encomendada. Cada vez que haya la oportunidad o nos digan que lo hagamos, no dejemos de hacerlo, hagámoslo. Pero también lo importante es que lo llevemos a cabo, o sea, que lo terminemos. ¿Sí? No dejemos las cosas a media porque a veces empezamos como con esa alegría de que sí voy a hacer y de pronto en la mitad del camino ya llega el desaliento, ya llega como las negativas o me dejo llenar de cosas de que yo no puedo, no soy capaz. Entonces no dejemos las cosas a medias, sino si lo que empecemos, terminemos. Porque eso es parte de los dones y de lo que el Señor nos ha regalado para el servicio de la iglesia. Hermanos, como conclusión, pues yo quiero hacerles 3 preguntas y quiero que reflexionemos realmente sobre ellas. Si estamos haciendo las cosas como Dios quiere, sobre los dones y los talentos que el Señor nos ha entregado. ¿Crees que has recibido algún don? ¿Crees que es tu responsabilidad desarrollarlo para el servicio de la iglesia? ¿Está dispuesto a orar a Dios si no lo tienes? Si no tienes claro cuál es tu don y ponerlo al servicio. Y lo más importante, para beneficio de otros, para que la iglesia crezca, ¿sí? Para que otros sean edificados, para que otros sean aprendiendo de la palabra. Pues el compromiso, mis hermanos, mío personal con Dios es hacerlo. Seguir pidiéndole al Señor que me revele cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, para poderlos tener y desarrollarlos, tanto para la obra, porque como hijo de Dios es lo que el Señor nos ha encomendado a hacer. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu compromiso? Yo quiero que en esta noche reflexionemos de verdad y miremos cuál es nuestro compromiso. Yo los invito a que nos comprometamos con nuestras capacidades y con nuestros dones, mis hermanos, entendiendo el llamado de Dios a servir y decirle, Señor, yo tomo la conducta correcta y aprovecho la oportunidad que tú me das y cuando nos la dan, porque muchas veces en la iglesia nos dan la oportunidad y los que somos negligentes somos nosotros. De pronto desaprovechamos la oportunidad que tiene de Dios para nosotros de usarnos y descubrir qué hay en mi vida que el Señor me ha dado y que lo tengo y nunca lo he podido sacar para beneficio de otros y edificación de mi vida y de mi familia. Entonces, hermanos, realmente los animo y no nos dejemos llenar de argumentos ni que el enemigo ponga cosas que nos dejen avanzar en el desarrollo, como les dije, ministerial de la iglesia y de nuestras vidas y en el crecimiento espiritual. Vamos a orar para terminar este tiempo, Señor, y mis hermanos, perdón, y pido que haya sido edificación para nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Dios mío, por esta noche, Señor. Gracias porque tú eres un Dios grande y maravilloso, Señor. Y Señor, en esta noche yo quiero reconocer
qué capacidades tengo, Señor, qué talentos, qué dones tú me has regalado, Padre amado. Y entender ese llamado de Dios, Señor, a servir a la iglesia, Señor, para la edificación y crecimiento, Padre amado. Yo te lo pido, Señor, que tú reveles todo esto a mi vida, Padre amado. Y también te pido la conducta, Señor, que pongas una conducta en mi vida frente a los dones, frente a los talentos, Padre amado, para hacerlo de corazón, con alegría, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande y maravilloso, Señor. Y pido que a través de tu palabra y de la oración mía contigo, Señor, tú me reveles y me digas cuál es mi don, cuál es mi talento, Señor. Y que seas tú glorificado a través de ellos, Padre amado. Y que muchas otras personas también te conozcan, Señor, porque puedo ser un evangelista, puedo ser un profeta, puedo ser un maestro, ¿sí? O puedo ser un adorador tuyo a través de la alabanza, Padre amado. O puedo ser un ujier, muchas cosas, Padre amado, que tú tienes para el servicio tuyo, Padre amado, para la edificación y el crecimiento de la iglesia. Gracias, Señor, por esta noche y gracias por lo que tú has venido haciendo, Señor. Quédate con nosotros el resto de esta noche, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Feliz noche. Qué maravilla es que el Señor